Todas las cosas pueden explicarse desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, cada uno desde el suyo, desde el que se sitúa para mirarlo. Si me pongo en el punto de vista de problemas, de dificultades, todo lo veré así. Todas las personas, las situaciones, para mí representarán un problema, una dificultad. Si me pongo en el punto de vista de unas razones de la mente concreta, entonces lo veré todo como una expresión de unas causas, de unas razones que hacen funcionar a las personas y a las cosas de una manera y no de otra. Si me pongo en un punto de vista afectivo, entonces todo lo veré como matices o grados de esa tonalidad afectiva. Nuestros puntos de vista, nuestro modo de ver, no es el que corresponde a la realidad, porque yo estoy viendo todo basándome en un punto de vista relativo. A nosotros nos parece muy real nuestro modo de ver. Es evidente que tenemos miedos, dificultades de carácter, que las circunstancias a veces son adversas y todo esto nos produce disgustos. Vivimos la vida en los polos del bien y del mal, o una mezcla, y decimos que esto es lo real, y será muy real mientras lo miremos desde nuestro punto de vista. Pero yo puedo situarme en un punto de vista que no sea un punto de vista relativo. El único punto de vista realmente auténtico, el que no es relativo, es el punto de vista supremo, el de las causas o base primordial de la existencia. La naturaleza real de las cosas es exactamente lo que Dios o la divinidad o el ser supremo piensan. El pensamiento de la fuente creadora es la verdadera naturaleza de lo que existe. Por lo tanto, cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente divina. Y ahí no hay relatividad. Esta es la verdad en sí. Eso es lo que realmente soy constantemente. Es lo que soy en mí mismo. Es decir, que mi verdadera identidad no es esa que aparece en mi conciencia actual, sino que mi verdadera identidad es lo que hace que yo sea yo, esa continuidad de identidad que yo tengo. Es desde allí de donde surge toda mi capacidad de ser. Pero hasta ahora he desarrollado una conciencia muy externa, muy periférica de lo que soy. Me he identificado con un modo de ser, con un punto de vista separado, distinto de los demás. Es decir, estoy identificado con una ilusión de mí mismo, con un falso ser, con lo que es irreal, pero que yo le llamo real. Lo real, mi realidad, es algo que lo soy ahora, lo soy en un momento dado y lo soy del todo. El problema está en que vivimos creyendo ser otra cosa. Es decir, le llamamos real a lo irreal e irreal a lo real. Soy pleno y me vivo como incompleto. Lo tengo todo y me vivo como carente. Soy inocente y me vivo como culpable. Soy amor y me vivo con miedo. Esta duda acerca de mi identidad está constantemente. Esta duda acerca de mi identidad me tiene constantemente en un vaivén emocional, continuamente identificados con las formas, con los formatos, y decimos, qué difícil es estar en paz. Yo trato, pero siempre hay algo que me saca de la paz.
Bueno, amigo, siempre va a haber algo. Esto no es la realidad. Esto no es el jardín del Edén, precisamente. Así que van a pasar cosas. Es lo que pasa aquí. Cosas. Pero no es la realidad. El tema es que nosotros queremos que no pase nada. Llevar una vida tranquila, sin sobresaltos, light, pacífica, llena de alegría. Pero no queremos soltar nuestro pequeño y obcecadito puntito de vista, porque las cosas son como yo las veo, como yo pienso y como yo digo. ¿Qué tanto? Porque yo sé. Puf, con todo lo que he vivido, todos los libros que me he leído, todos los cursos que he hecho. Es más, te digo, yo tengo la información correcta, la mía, la tuya no. Tú estás equivocado, yo no. Y así nomás, de agarraditos, vamos de nuestro punto de vista. Cuánto miedo nos da reconocer que puede ser que yo esté un poquito equivocado, ¿no? Es decir, me la paso diciendo gracias, gracias, gracias. Te amo, pero que Dios patee para mi lado, che, que la razón la tengo yo. O sea, mi punto de vista es el acertado. Volvamos otra vez al recordatorio. Dios solo sabe que hay uno. Caray, este Dios no sabe nada de especialismos. Es más, cuando decidimos separarnos, Dios no nos concedió ese favor especial. Él nos dijo, bueno, si usted quiere andar solito, vaya, mijito, que yo acá sigo esperando. Tengo mucha paciencia. Vaya, mijito, haga sus cosas, concrete sus planes, que yo sigo aquí esperándolo, para que cuando decida regresar, llevemos a cabo juntos nuestro plan. El único plan, el plan de todos. Cualquiera que piense que tiene la única verdad, construye su casa sobre arenas movedizas. Las palabras y los conceptos no nos abrirán el corazón. Si queremos conocer la verdad, debemos aprender a mirar más allá de las apariencias. Si juzgamos a los demás, si intentamos corregirlos o convencerlos, si los vemos como que son inadecuados, incorrectos, erróneos, solo estamos viendo en ellos nuestro propio miedo e inadecuación. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que crees que sabes para aprender realmente? Todos sufrimos de esa enfermedad de ser inadecuados, de no sentirnos valorados, de haber cometido errores y ese temor a que nos va a pasar algo. Pero alégrate, estás aquí para resolverlos. Has escrito el guión perfecto y correcto para encontrarte cara a cara con tus heridas. Has puesto a los actores perfectos y correctos que te ayudarán a ver tu necesidad de curación. Y tú estás desempeñando tu papel en las vidas de ellos. Si justificas tus sentimientos de furia, dolor y traición, tan solo estarás alimentando el conflicto y continuarás reforzando tu creencia inconsciente de que no eres digno de amor. Es fundamental, amigos, que aprendamos a ver hasta qué punto nos odiamos a nosotros mismos, es decir, ver tu propio odio. Pues, si no lo vemos, la vida seguirá enviándonos espejos que nos reflejarán nuestras creencias con respecto a nosotros mismos. Detener el juego de las proyecciones es la única salida del juego de la culpa, del juego del crucificado, del juego de ver quién crucifica a quién.
Solo podemos abordar las tragedias de nuestras vidas mediante la voluntad de mirar dentro de nuestra mente. Sanarte es tu único propósito aquí y empieza en ti. ¿Cómo? Dando pequeños pasos. Empezando primero a sanar tus propios pensamientos y sentimientos. Tienes las herramientas en tus manos. Ningún encanto mágico abrirá la puerta de la prisión. Reconocer el apego que tenemos a ser víctimas, a sentirnos injustamente tratados, es la llave de la prisión. Se te ha dado la arcilla para que la moldees. La tienes en tus manos. Trabaja con ella. Sigue a tu corazón. Haz de tu vida una obra de arte. No le pidas a Dios que haga por ti lo que tú debes aprender a hacer por ti mismo. Él te dice: hijo mío, te he dado las herramientas, úsalas. No tengas miedo, yo voy contigo donde quiera que tú vas. Eres libre. Las únicas prisiones son las que tú mismo has construido. La llave está en ti. Abre la puerta. Tú no eres una víctima del mundo, sino quien tiene la llave de la libertad. Solo puedes conocerte brillando.